Y ahí vamos. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Antonio Elgueta y junto con mi compañero Christopher Brunetti vamos a exponer la evaluación final denominada Análisis de caso investigativo o la investigación cualitativa. El caso a analizar que nos tocó a nosotros es el número 2 y se denomina Construcción de identidad profesional en psicólogos que se desempeñan en contextos de pobreza urbana. Bueno, el primer punto que nos tocó a nosotros es identificar el problema, y el problema está claro cuando basa que es en la construcción de identidad profesional de los psicólogos que se desempeñan en contextos de pobreza urbana y alta vulnerabilidad social, mencionando que estos mismos profesionales son capaces de construir, negociar y transformar el significado de su rol a partir de las experiencias que ellos van viviendo en estos centros comunitarios donde van trabajando. El fenómeno que se busca directamente estudiar está relacionado a un proceso subjetivo por el cual los psicólogos van desarrollando su identidad, identificando los cambios, tensiones y aprendizaje que van experimentando desde la formación universitaria hasta que ya comienzan directamente su labor profesional en estos campos comunitarios. El contexto corresponde a dispositivos comunitarios de atención de salud mental ubicados en zonas de pobreza o alta vulnerabilidad de Santiago, donde acá directamente los mismos profesionales van caracterizando algunas situaciones basadas en pobreza, exclusión social y sobre todo problemas psicosociales. Eh, ¿Este es un problema relevante ahí para la psicología? Sí, sobre todo para la psicología comunitaria, debido a que esto nos permite a nosotros comprender cómo la exigencia de un trabajo en territorios vulnerables puede o influye en la construcción de la identidad profesional, en este caso de los psicólogos. Bueno, base a lo que comentó mi compañero Anton, el análisis que abordamos nosotros y nos hicimos una pregunta general como equipo es cómo construyen y negocian y transforman su identidad profesional los psicólogos que en el fondo se desempeñan en contextos de pobreza urbana durante su trayectoria laboral. También una pregunta más directrices, nos podríamos preguntar qué experiencia y desafíos influyen en la construcción de la identidad profesional de estos psicólogos que trabajan en contextos de pobreza urbana. También nos podríamos preguntar qué estrategias desarrollan los psicólogos para poder afrontar las tensiones emocionales y profesionales que surgen en el trabajo comunitario en contextos de alta vulnerabilidad. En el objetivo general, nosotros pusimos comprender, porque en este estudio se ve muy claro que se busca comprender cómo los psicólogos que se desempeñan en contextos de pobreza urbana construyen, negocian y transforman su identidad profesional a lo largo de la trayectoria en estos dispositivos comunitarios donde ellos van trabajando en el día a día. Y en los objetivos específicos nosotros pusimos describir la experiencia y trayectoria de los profesionales que los psicólogos reconozcan como significativa, o sea, qué experiencia y trayectoria fueron significativas en la construcción de identidades de su profesión. Y la dos, identificar los factores personales, formativos y contactuales que también influyeron en los procesos de construcción y negociación de transformación de la identidad profesional en estos contextos de pobreza urbana. Dentro del diseño investigativo, el más adecuado y todos los que nosotros pudimos ver en la clase, ya sea la teoría fundamentada, diseño etnográfico, diseño fenomenológico, diseño narrativo y diseño de investigación-acción, nosotros nos quedamos con la teoría fundamentada porque el objetivo de investigación de este estudio, como señalamos, es comprender cómo los psicólogos construyen su identidad profesional en contextos de pobreza. Este diseño busca desarrollar una teoría emergente o que se base en los datos obtenidos de los propios participantes, en lugar de comprobar alguna teoría ya establecida o una teoría por comprobar. La decisión que nosotros también tuvimos con Christopher es que este estudio presenta muchas características propias de este diseño, como por ejemplo, los participantes construyen sus trayectorias profesionales mediante entrevistas individuales.
En base a aprendido en la materia de las clases, también con nuestro compañero Anton, hablamos y analizamos el tipo de muestreo e informante que realizó este estudio. La investigación en el fondo utiliza un muestreo no probabilístico de tipo bola de nieve. ¿Qué significa esto? Es un tipo de muestreo que consiste en seleccionar a los primeros participantes y solicitarles que recomienden o que cumplan con criterios establecidos para estar en el estudio. También es importante mencionar que los agentes informantes son psicólogos con al menos de 2 años de experiencia continua en dispositivos comunitarios en la atención en salud mental. Técnicas de recogida de información. La entrevista en profundidad es la técnica de recogida de información más adecuada para este problema de investigación, ya que el propósito, como lo señalamos, es comprender cómo los psicólogos construyen, transforman su identidad profesional, desempeñándose en contextos de pobreza. Este fenómeno implica explicar experiencias subjetivas, significado, emociones, procesos de cambio a lo largo del tiempo, aspecto que difícilmente otra técnica hubiera podido lograrlo, como por ejemplo alguna entrevista más estructurada o una entrevista más semi-estructurada. Según Taylor Roll, 1987, esta técnica busca comprender los fenómenos desde la perspectiva del propio participante, respetando los significados que ellos mismos van atribuyendo a sus identidades. Mencionando también un punto importante es la aplicación de la teoría empíricamente fundada. ¿Qué significa esto? Que en el fondo resulta permanente, que en el fondo el propósito es comprender cómo los psicólogos construyen su identidad profesional en contextos de pobreza urbana a partir de las propias experiencias. Por ejemplo, pasando a 3 puntos, podríamos tocar el punto de la codificación abierta. ¿Qué significa esto? Que en la primera etapa el investigador analiza detalladamente las entrevistas, fragmentando los relatos en unidades de significado, tocando un punto de códigos, por ejemplo, que podrían emerger, un ejemplo, sentimientos de insuficiencia en la formación universitaria. Y también podríamos mencionar el aprendizaje en el trabajo comunitario. También, posteriormente, estos códigos se agrupan en categorías iniciales. Por ejemplo, podríamos mencionar la formación profesional o el aprendizaje situado. Pasando al punto, por ejemplo, de la codificación axial, en esta fase se relacionan las categorías surgidas en la codificación abierta para comprender cómo interactúan entre sí. Un ejemplo de esto podrían ser condiciones casuales, factores que originan el fenómeno. También nos podríamos mencionar el fenómeno central. Y esto significa que es una construcción de la identidad del profesional en contextos de pobreza urbana. Pasando al punto de la codificación selectiva, podríamos también entender que finalmente el investigador integra todas las categorías alrededor de una categoría central, como una idea de las tres antes mencionadas. Y podríamos en el fondo dar a entender que la categoría central se podría entender como la identidad profesional del psicólogo comunitario se construye mediante un proceso continuo de aprendizaje situado en la adaptación a las demandas emocionales y sociales del trabajo en contextos de pobreza. Analizando el último punto, el resguardo del criterio ético, nosotros utilizaríamos en esta investigación el consentimiento informado, la confidencialidad y el anonimato. El consentimiento informado, ya que cada participante va a recibir su consentimiento informado por escrito, en el que se le va a explicar de manera clara cuáles son los objetivos del estudio, el propósito, la investigación, los procedimientos, la recolección de datos, como las entrevistas en profundidad, la duración estimada, los posibles riesgos, beneficios, así como señalarles que también es de carácter totalmente voluntaria la participación. Dentro de la confidencialidad, toda la información obtenida o tratada será de suma confidencial. En ella solamente van a tener acceso las personas que están a cargo, o investigadores o cuerpos docentes. Van a estar guardadas directamente con claves y protegidas.
Dentro del anonimato, para proteger la identidad de los participantes, sus nombres van a ser cambiados por códigos o seudónimos. Como explicaba la profesora en una clase, que ella, sus colegas investigadores le ponían el nombre de sus hijas a las carpetas, y por eso de repente quedaban como nombre de la carpeta Maureen, etcétera. Esto es lo mismo, por códigos para proteger la identidad. Bueno, este sería el análisis que nosotros realizamos, cualitativo. Muchas gracias. Saludos, muchas gracias.